¿Alguna vez imaginaste estar varado en el océano, sin comida ni bebida, lejos de la civilización, sin nada que hacer? Somos Facundo Galo y Conrado Bringas, y en esta ocasión vamos a hablar de Relato de un náufrago, una novela de Gabriel García Márquez. Esta novela comprende la historia de Luis Alejandro Velasco, un marino colombiano que regresaba a su país tras 8 meses en Alabama, Estados Unidos. De repente, el buque en el cual viajaba fue sometido a reparaciones electrónicas y de sus armamentos, motivo por el cual, luego de uno de los febreros más mansos y diáfanos del Caribe, la nave dio un bandazo por el viento en la mar gruesa y los 8 marineros cayeron al mar. Esta obra fue escrita por Gabriel García Márquez. ¿Lo conoces? Lo más seguro es que sí, pero igual merece ser presentado en esta oportunidad. Gabriel nació en Magdalena, Colombia, el 6 de marzo de 1927 y se convirtió en un pilar en la literatura latinoamericana. Su influencia se extiende a muchas generaciones de escritores, quienes encontraron en sus obras una inspiración y una nueva forma de contar historias. Él mismo comenzó como periodista y lanzó su primera obra en 1955, La hojarasca. En esa misma fecha viaja a Europa, donde atraviesa dificultades económicas y vuelve a Venezuela en 1958. Y compagina una intensa actividad periodística. Tras muchos altibajos se establece en México. Luego de un tiempo decide ir a Barcelona y en 1970 escribe, entre otras obras, Relato de un náufrago, de la cual hablaremos en esta ocasión. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura por sus novelas, cuentos y trayectoria en la literatura, su estilo y su habilidad para transformar lo ordinario en extraordinario. Una ayuda en la obtención de este premio fue su obra más famosa, 100 años de soledad. Ahora que ya hemos presentado a este gran autor, continuamos con el relato de un náufrago. Este reportaje novelado, no ficcional, de aproximadamente 100 páginas, publicado en 1955, es una obra relevante por su valor periodístico y literario y por su impacto social. En la misma se encuentran combinaciones y utilización de recursos periodísticos, con la atracción de la literatura para recoger la verdadera historia de Luis Alejandro Velasco. Esta obra, basada en hechos reales que cuenta la historia de un marino que estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. Todo empezó el 22 de febrero de 1955, cuando el protagonista de esta historia, Luis Alejandro Velasco, le anunciaron que iba a regresar a Colombia tras 8 meses en Estados Unidos, donde el buque estaba siendo reparado. Esta noche anterior a partir, los miembros de la tripulación fueron al cine a ver una película, la cual dejó impresionado a Velasco, y sentía inquietud a pesar de estar hace 12 años en la Marina. Nunca había sentido temor antes de viajar, esta fue la primera vez. Esa noche, Velasco no pudo dormir. Se sentía preocupado, inquieto y con un mal presentimiento. Pensó en su familia y la travesía que le esperaba. A la mañana siguiente, Velasco tomó una decisión importante. Iba a abandonar la marina al llegar a Colombia. No quería seguir sometiéndose a los peligros que navegar implicaba. Ya era hora. El buque tenía que zarpar, y todos tenían que estar en sus puestos. Velasco ya no estaba tan preocupado. Una vez que se subió al barco, ya se volvió a acostumbrar a la navegación. Estaba fatigado por no haber dormido en toda la noche anterior. Una vez pasado el primer día de navegación, los temores volvieron. El tiempo era malo y se sabía que era peligroso. En la noche del 27 de febrero, faltando menos de 24 horas para llegar a Cartagena, fue cuando el Caldas, como el buque era llamado, se movió más que nunca. Los marineros fueron llamados a pararse al lado de babor, lo que significa que el barco está desequilibrado y lo tenían que equilibrar con su peso. Esta primera vez no pasó a mayores, pero al día siguiente, a 2 horas de llegar a destino, se repitió la orden para que los marineros vayan a babor. Las olas estaban muy fuertes y grandes, y en un abrir y cerrar de ojos, Velasco se había caído al agua junto a otros marineros. A partir de ese momento, la vida del protagonista cambiaría para siempre. El resto de la novela narra todo lo que vivió y cómo hizo para poder sobrevivir y posteriormente convertirse en héroe. Pero eso lo dejamos que ustedes lo averigüen leyendo esta maravillosa novela.
Relato náufrago es una novela que pertenece al género de reportaje novelado, ya que combina dos cosas. El periodismo, la obra está basada en hechos reales sobre la historia de Luis Alejandro Velasco, narrados por él mismo, y Gabriel García Márquez entrevistó al ex marino y relató los hechos utilizando recursos novelísticos como descripciones detalladas del entorno, se centra en un personaje principal y en cómo vive los hechos, y tiene una estructura propia de la literatura y no un reportaje común. Personalmente, lo que más nos impresionó fue que esta historia basada en hechos reales nos haga reflexionar y pensar que con cada relato de Luis Alejandro se ve representado el instinto de supervivencia, la lucha por la vida, el coraje y su experiencia. Nos muestra cómo, cuando todo parece estar perdido, el deseo de vivir puede ser más fuerte que el hambre y la desesperanza. En cuanto a la narrativa, Gabriel García Márquez tiene la habilidad de describir de tal manera que el lector no quiere dejar de leer para ver cómo continúa y cómo Luis se desenvuelve para salir de esa situación. Es interesante la combinación de habilidades que utiliza el autor, tanto periodística como literaria. Esta combinación nos hace querer leer aún más la novela por el simple hecho de ser basada en una historia real, y los recursos que utiliza Gabriel García Márquez para relatarla también son excelentes y atrapantes. Esta novela tuvo una fuerte repercusión nacional en la época, ya que se revela que la razón por la cual los marineros cayeron al mar es porque el barco llevaba cargamento de contrabando, y en la época en la que la tragedia sucedió se había dicho otra cosa debido al contexto político del gobierno de facto que tenía Colombia en ese entonces. Velasco en la novela reflexiona sobre lo sucedido, lo que hizo bien y mal. Debido a la publicación de la novela y la revelación de la mentira, el gobierno intentó sobornar a Velasco para que desmintiera los hechos, y Gabriel García Márquez siguió al exilio para evitar ser perseguido. Además, el diario donde fue publicado fue clausurado. En lo personal, la novela me generó mucha incertidumbre en cuanto a la vida del protagonista. También me ayudó a reflexionar sobre la importancia de escuchar tu intuición, tu cuerpo, aunque todo esté aparentemente bien. Esa sensación en la mayoría de casos es acertada, y como se ve en la novela puede llegar a evitar grandes problemas a ti y a tus seres queridos. También me impresionó la capacidad de Alejandro para luchar en soledad contra la naturaleza en estado de desesperación y sin herramientas, lo que me llevó a pensar en lo importante que puede ser el correcto manejo de emociones en situaciones límites. La novela, por más interesante que sea, pienso que podría emplear recursos para hacerla más breve, y en mi caso, haciéndolo de esta manera, me resultaría más liviana y entretenida. En mi opinión, la novela fue una lectura entretenida, interesante, original y muy atrapante. A uno siempre le queda la sensación de intriga y suspenso sobre qué va a pasar con el protagonista. Además, me gustó mucho aprender sobre la verdad detrás de esta obra y las consecuencias que tuvo para el autor, el protagonista y el gobierno. Es muy interesante la manera en la que el autor relata la historia para cumplir con el objetivo de que, encima de ser una historia real, sea una gran novela. Si te gustan las obras basadas en hechos reales y las historias de naufragio, esta novela es para vos. En cuanto a la historia, me gustaría decir que es muy llevadera y de fácil lectura. El lector conecta con el protagonista y yo traté de ponerme en su lugar. Es una situación que uno ve muy lejana y me hizo sentir agradecido de las comunidades que yo tengo hoy en día. Para dar por finalizar esta reseña literaria, les queremos traer un pequeño fragmento del prólogo de esta novela, que refleja la sensación del autor al entrevistar a Velasco, y también la mentira del gobierno en la marina a la hora de decir las causas por las cuales se habían caído varios marineros. Se había dicho que fue por una tormenta, pero no fue así. Mi primera sorpresa fue que aquel muchacho de 20 años macizo, con más cara de trompetista que héroe de la patria, tenía un instinto excepcional del arte de narrar, una capacidad de síntesis y unas memorias asombrosas, y bastante dignidad silvestre como para sonreírse de su propio heroísmo. En 20 sesiones de 6 horas diarias, durante las cuales yo tomaba notas y soltaba algunas preguntas tramposas para detectar sus contradicciones, logramos reconstruir el relato compacto y verídico de sus 10 días en el mar. Era tan minucioso y apasionante que mi único problema literario sería corregir que el lector lo creyera. No fue solo por eso, sino porque también nos pareció justo que acordamos escribirlo en primera persona y firmado por él. Esta es, en realidad, la primera vez que mi nombre parece vinculado a este texto. La segunda sorpresa, que fue la mejor, al cuarto día de trabajo, cuando le pedí a Luis Alejandro Velasco que me escribiera el tormento que ocasionó el desastre, consciente de que la declaración valía su peso en oro, me replicó con una sonrisa: es que no había tormenta. Así era.
Los servicios meteorológicos nos confirmaron que aquel había sido uno de los más febreros, mansos, diáfanos del Caribe. La verdad, nunca publicada hasta entonces, era que la nave dio un bandazo por el viento en la mar gruesa. Se soltó la carga mal estivada encubierta y los 8 marineros cayeron al mar. Esa revelación implicaba 3 faltas enormes. Primero, estaba prohibido transportar carga en un destructor. Segundo, fue a causa del sobrepeso que la nave no pudo maniobrar para rescatar a los náufragos. Y tercero, era carga de contrabando, neveras, televisores, lavadoras. Estaba claro que el relato, como el destructor, llevaba también mal amarrada una carga política y mortal que no habíamos previsto. Damos por finalizada esta video de reseña, esperamos que les haya gustado y les den ganas de leer esta maravillosa novela.